Como siempre, van a recibir en sus correos la grabación la presentación, y si desean la grabación, pues la solicitan a la institución que se las estaría enviando. Entiendo que con un enlace. Y los contenidos que vamos a estar desarrollando en este día son los siguientes. La Comisión Evaluadora de Ofertas, por lo tanto, estaremos ya saliendo de la etapa de planificación para entrar en la etapa de gestión de la compra. Los roles y atribuciones del administrador de contrato nos llevarán ya a la etapa de seguimiento. Antes estaremos durante un proceso de un ciclo de compra pública, pues abordando el tema de además de la gestión de la compra, la adjudicación y la contratación. Y en esta etapa del seguimiento, además del papel del administrador de contrato, continuarán los roles de la unidad solicitante y veremos su relación con la empresa supervisora. Y estaremos también dando algún detalle de las herramientas de control y seguimiento, los documentos contractuales, un proceso del trámite de pagos desde el punto de vista de la CAP, no del área de la UFI, y las órdenes de cambio que son propias de la obra pública. Como dije, en el módulo 2, el ciclo completo lo vamos a desarrollar sin que se presente ningún tipo de inconveniente. Será en el módulo 3 y 4 donde abordaremos ya escenarios en los que a lo mejor alguna de las empresas considera que se le vulnera un derecho y cuando le notifican de la adjudicación, pues interpone un recurso de revisión. Y en esto es importante, no cabe el hecho de que, en mi opinión, no estoy de acuerdo. No, lo que ocurre es que si alguna empresa considera que alguno de sus derechos se le está vulnerando, entonces está en esa posibilidad de interponer el recurso de revisión por la adjudicación o declaratoria desierta de un proceso de licitación o de concurso. En el módulo 1 abordamos en la etapa de planificación estos roles incluso de la UASI y de la unidad solicitante. Por supuesto, hay que recalcar la responsabilidad que también llevan sobre su persona los titulares, porque son responsables del cumplimiento de la ley y hacer cumplir la ley. En la etapa de gestión de la compra, estamos ya en el momento que la unidad solicitante le pide a la UASI que someta a aprobación del titular la aprobación de bases de licitación o de concurso. Y con ello, con esa aprobación, la UASI hará las publicaciones correspondientes, subirá el proceso a Comprasar o hará publicaciones en periódicos y las empresas interesadas se registrarán como participantes, van a adquirir la base de licitación y van a comenzar a preparar sus ofertas. Llegada la fecha estipulada, presentan esas ofertas. En el módulo 3 veremos el tema de las garantías. Obviamente, si es licitación o concurso, esa oferta debe ir respaldada por una garantía de sostenimiento de oferta. Y después de la recepción de las mismas, la UASI levantará el acta correspondiente y dejará en manos de la Comisión Evaluadora de Ofertas esas ofertas para que se le apliquen los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso. No se podrá en ese momento introducir nuevos criterios de evaluación. Únicamente aquellos que estaban contenidos, incluidos en las bases de licitación o de concurso. Por ello, en la etapa de planificación es tan importante. Cuando la adjudicación, perdón, cuando la comisión aplica estos criterios, emite un acta también para recomendar al titular a qué empresa debe adjudicar. Hoy vamos a asumir que el titular estará adjudicando a esa empresa que le recomienda la comisión. Cuando transcurre el plazo de ley y la adjudicación está en firme, la UASI procede a convocar a la empresa que ha sido pues, notificada de la adjudicación para la firma del contrato. Y ahí llegaremos a la etapa de contratación, con lo que
se abre la etapa de seguimiento y llegamos a la liquidación. Por lo tanto, el día de hoy también están en la escena la CEO y el AC, el administrador de contrato. La CEO existirá nada más en esa etapa del proceso y no volverán a participar como tales dentro de este ciclo de compra pública. Incluso en los casos que al notificarse o al hacerse las publicaciones de la adjudicación, alguna de las empresas interpusiera el recurso de revisión, el titular nombrará una nueva comisión para dar respuesta a ese recurso y ninguno de los que integraron la CEO podrá formar parte de la nueva comisión. Eso lo veremos al detalle en el módulo 3. Del artículo 20 del ALACAP y del 21 del RELACAP, la Comisión Evaluadora de Ofertas será nombrada por el titular o quien éste designe y estará integrada por el jefe UASI o su designado, el solicitante de obra, bienes o servicios. Aquella unidad solicitante que participó en el módulo 1 para la etapa de planificación en conjunto con la UASI y cualquier otra unidad que hubiese sido pertinente que le apoyara, nombrará una persona que integre a esta comisión. Es la unidad que quiere adquirir el bien o que contratar el servicio. Deberá incluirse también un analista financiero. Y esto es de vital importancia porque hay mucha información que no puede ser del todo clara para el resto de personas que no dominan esta área. Podría ser que la empresa presente balances que aparentan ser muy robustos a los ojos de la mayoría de funcionarias y funcionarios, pero el analista financiero sabe medir al detalle. Y luego habrá también un experto en la materia. Puede ser de la unidad solicitante o puede ser de otra unidad que apoyó a la unidad solicitante para la etapa de planificación. Y nos dice también que dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas que estime conveniente. El tema del analista financiero es importante recalcarlo porque a veces hay empresas que nos muestran balances con mucho dinero, mucho circulante en cuentas bancarias, miles de dólares en sus cuentas bancarias, pero que en la realidad este dinero proviene posiblemente de un alto endeudamiento y es difícil notarlo. Solo el especialista sabe encontrar esas particularidades. Y entonces estará dentro de la comisión alguien con esa especialidad para decir, mire, esta empresa no se deje sorprender. Resulta que tiene $500,000, pero todo eso proviene tal vez de anticipos de otras instituciones y por lo tanto ese dinero lo tiene que invertir en otras instituciones. No lo va a poder utilizar como un recurso en el contrato que nosotros estaríamos celebrando con ellos. Por lo tanto, no conviene. Entonces, eh, ese es un criterio que ellos aplican, pues, una serie de evaluaciones, ratios, se le dice en el ámbito financiero, y detectan que eso no es procedente. Por otro lado, puede darse el otro extremo. Empresas que no tienen deudas, tienen mucho activo, muchos terrenos, inmuebles y maquinarias, mobiliarios, y podríamos decir acá que no hay mucha deuda, pues es donde le conviene a la institución, pero el analista financiero puede detectar que si bien esa empresa no tiene mayor endeudamiento, no goza de liquidez, no va a tener efectivo ni ningún circulante para hacer frente a sus obligaciones en el pago de proveedores, en el pago de planillas, en el pago de sus costos administrativos. Por lo tanto, tampoco está capacitada para ser contratista del Estado. Estos criterios, como decía, es importante que queden establecidos en la etapa de planificación, porque acá no podemos introducir nuevos criterios. En este caso también,
recordemos que la empresa que se va a convertir en contratista recibirá el pago hasta que nos haya suministrado el bien o prestado el servicio. Claro que se puede tramitar un anticipo, pero no para que resuelva problemas de liquidez la empresa, sino que para que funcione bien el contrato. Siempre, al momento que el administrador de contrato autoriza el plan de anticipo, deberá tener en mente que su obligación es que prevalezca el interés público, no que se resuelvan problemas de la empresa. Y luego, en cuanto al experto en la materia, también vamos a señalar que dependiendo del objeto contractual, es decir, dependiendo qué es lo que estamos contratando, qué es lo que estamos adquiriendo, así debe haber un especialista en la materia. Se nota esto fácilmente en tecnología. Si nos entregan unas laptops, por fuera pueden parecer la misma, pero los especialistas en el área de la informática saben revisar si esa es la laptop que estaba incluida en las bases de licitación. Si la tarjeta de video, si el procesador, si una serie de cosas de su sistema operativo que las personas que no dominamos esa área, pues prácticamente no tendríamos forma de saber si es o no el objeto contractual que estaba incluido en las bases de licitación. Y por eso también a veces hay empresas que intentan sorprender con precios más bajos porque en realidad han disfrazado en su oferta un producto o un servicio que no corresponde a la calidad que se está exigiendo en las bases de licitación o de concurso. Y ahí es el experto en la materia el que lo va a detectar. De la misma forma, cuando nos entreguen, aquí estamos hablando de la etapa de evaluación de ofertas. Cuando nos entreguen en físico ya ese bien, tendrá que haber un especialista que va a saber reconocer si corresponde o no a lo que se está adquiriendo. Por ello, también el administrador de contrato es propuesto por la unidad solicitante. Normalmente es la persona que apoyó en la etapa de planificación. En algunos casos, el experto en la materia también proviene de la unidad solicitante. Normalmente en obra pública es así, porque las unidades de proyectos o las gerencias de proyectos cuentan con equipos robustos de ingenieros y arquitectos o arquitectas que son al mismo tiempo parte de la unidad solicitante y tienen las capacidades, las credenciales para ser expertos en esa materia. Y no se les va a sorprender ni se les va a engañar fácilmente, por lo menos, si lo que se está ofertando corresponde a lo que se está requiriendo en las bases de licitación o de concurso. Funciones de la CEO. Evaluar las ofertas. Seguimos en el artículo 20 de la CAP. Evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos, económicos, financieros, utilizando para ello los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso. Acá quiero insistir en ello. Se van a aplicar los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso. Si el analista financiero o el experto en la materia o cualquiera de los integrantes dice, mire, aquí se tiene que aplicar este otro criterio, debimos haberlo incluido, pues ya se cometió un error u omisión y la persona responsable deberá asumir las consecuencias, pero no podemos en esta etapa aplicar nuevos criterios. Literal B, recomendar al titular por medio de acta firmada por todos los miembros de la CEO la adjudicación a la oferta mejor evaluada, anexando a la recomendación la calificación de la oferta y de las que potencialmente se les puede adjudicar. Por un lado, lo que está, digamos, llegando al titular es una recomendación. El titular es la máxima autoridad, la autoridad competente, y hará su propia valoración. No podemos asumir que lo que recomienda la comisión es lo que va a hacer el titular. Incluso podría ser que se presenten 5 ofertas y las 5 sean muy buenas,
pero al momento de aplicar los criterios, la ponderación nos arroja una escala, quién quedó en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Y el titular podría adjudicar a la que quedó en cuarto lugar. Claro que tendría que hacerlo mediante resolución razonada, pero tiene esa facultad. Y también tiene la visión de organizacional, cuál es la empresa que mejor se apega a los intereses institucionales. Esa visión tal vez no podrán tenerla o desarrollarla el resto de personas que integran la comisión. Eso es propio del titular. O podría ser, y por ello es que nos dice este artículo, que en la recomendación se le hará llegar al titular cuál fue la ponderación. El titular tiene pues esta facultad de incluso declarar desierta la licitación. Y por ello, las empresas, al momento de ser notificadas, tienen un plazo para presentar un recurso de revisión. Vamos a asumir, como dije el día de hoy, que no hay ningún contratiempo, que el titular adjudica a la empresa que le recomienda como primer lugar la Comisión Evaluadora de Ofertas y por lo tanto el proceso continuará sin mayor inconveniente. El modelo de acta, en alguna ocasión ha habido personas que lo preguntan, siempre es el mejor referente el manual de la UNAC. Si no lo han descargado, yo les recomiendo nuevamente que lo hagan, que descarguen el manual de la UNAC. Obviamente, entiendo yo que tendría que estar ya actualizado, armonizado a la ley de procedimiento administrativo, y ahí se encuentra desde lo más sencillo hasta lo más complejo en cuanto a la aplicación del ARACAD. Ahí hay un modelo para de esta acta, en la que incluso es muy fácil mostrar la ponderación, incluye un cuadro en el que se compara los diferentes criterios de evaluación con cada una de las empresas. Entonces, eso le facilita también a los titulares evaluar y revisar en un cuadro, pues, cómo quedaron cada una de las ponderaciones. Pero como digo, hoy estamos asumiendo que tal como lo aplicó lo recomendó la Comisión Evaluadora de Ofertas, el titular considera que procede, pues, y por lo tanto eh, continuará así el proceso. El jefe UASI recibe el titular de la Comisión Evaluadora de Ofertas y lo traslada al titular. El titular, como autoridad competente, adjudica, puede denegar la adjudicación al recibir la recomendación de la CEO. Asumimos que lo adjudica y por lo tanto ya la OASI queda facultada para notificar y hacer las publicaciones correspondientes. El jefe o jefa OASI recibe la adjudicación, publica el resultado en Comprasal y en periódicos, elabora la orden de compra o contrato y convoca al proveedor para la firma de orden de compra o contrato. Este cuadro de arriba es la acción que va a tomar el jefe UASI o la jefa UASI hacia el exterior de la institución. Y en este momento, que ya tiene que estar designado el administrador de contrato, traslada, que es el cuadro de abajo, el cuadro inferior, traslada los documentos al administrador de contrato. Por lo menos la copia del requerimiento y los documentos de contratación y la copia de orden de compra o contrato firmado.
Para convocar al proveedor, obviamente, ese detalle lo veremos en módulo 3, deberá exigirse la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. En esta etapa es que al resto de empresas se les estará devolviendo la garantía de sostenimiento de oferta. Si todo el mundo está conforme, como digo, pues simplemente aceptarán el resultado en silencio y no procederán otra cosa que convocar al proveedor para la firma de contrato. También hay ocasiones en las que esta empresa adjudicada por alguna razón en esta etapa se niega a firmar el contrato. Esto implicará que el jefe UASE inicie un proceso sancionatorio contra esa empresa. Esas sanciones pues las veremos en el módulo 3. Hoy continuamos en el supuesto que vamos a firmar el contrato, que le hemos convocado y está presentando las garantías correspondientes. Ahora, ¿qué tipo de contrato? Ya mencionamos que son 5. Aquí no se refiere a la forma de la convocatoria del artículo 39, sino que al instrumento en sí que va a regular esta relación entre la institución contratante y la empresa contratista. ¿Cuáles son los 5 tipos? Aquí simplemente hay una breve explicación de cada uno. Los contratos de suministro son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes, muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. Mientras no ha llegado a la bodega como está establecido, aunque ya vaya en ruta y esté a punto de llegar, pero no ha llegado, si ocurre algún percance, pues todavía es responsabilidad del contratista. La institución no incurre en ninguna obligación con el contratista mientras no se haga la entrega conforme a lo estipulado en el contrato. En este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Contratos de obra pública. Acá es donde se han involucrado las empresas constructoras. Por eso hay muchos profesionales de la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, arquitectura en este tipo de contratos. Y son los que requieren más inversión, más dinero. Son los que mueven más el gasto público en cuanto a contrataciones. Se realiza sobre obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas, sea mediante la alteración del terreno del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación o por cualquier otro medio. Se incluirán obras públicas preventivas y o para atender las necesidades en caso de estados de emergencia. En muchos casos, cuando la economía está en riesgo de recesión o desaceleración, una de las estrategias que los gobiernos establecen en ocasiones es inyectar fondos al contrato de obra pública. Esto tiene los riesgos inflacionarios, pero ante la recesión o la desaceleración toman el riesgo. eh, Inyectan mucho dinero a la economía a través de los contratos de obra pública, porque esto tiene la particularidad que mueve otras industrias. No importa cuál sea la obra pública, también habrá mucho salario. Parte del componente de la obra pública es salarios y por lo tanto baja el desempleo. Al haber más circulante en la calle o en las tarjetas, resulta que habrá más demanda de bienes y servicios, porque toda esta gente que está ahora, aunque sea un trabajo temporal, porque así esa es la particularidad de la obra pública, será un trabajo temporal, pero habrá poder adquisitivo, por lo menos en cuanto a salario. Y luego hay toda una cadena de valor en cuanto a proveedores. Hay también mucho insumo que dependerá de la obra pública que se está adquiriendo y allí hay una cadena de suministro también que aunque no sean contratistas directos del Estado, serán proveedores del contratista. Y ahí vemos desde las ferreterías medianas, pequeñas y grandes hasta las fábricas
que están atrás de estos distribuidores. Entonces, es un recurso por el que la, los gobiernos suelen mover rápidamente la economía. Luego se van a ver con otro problema. Cuando haya, como digo, esa masa circulante, vendrá la subida de tasas de interés para controlar la inflación. Pero, como decía un autor español, es más fácil controlar la inflación con empleo porque hay con qué pagar, que la estanflación con desempleo donde no hay con qué pagarla y la economía se va desacelerando. Entonces, este es un tipo de contratación que en ocasiones es parte de la estrategia estatal o gubernamental para mover, incentivar la economía. A la par incluso se requieren contratos de consultoría. Son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especializados, investigaciones y estudios, dirección, supervisión y control de la ejecución, estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial. Contratos de concesión se dan cuando el Estado, a través de institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público que fuere destinada, de uso público municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicio. Contratos de arrendamiento de bienes muebles. Son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local. Se observarán las formas de contratación establecidas en la LACAT. Es decir, si está arriba del techo que establece el artículo 39 para la libre gestión, pues tendrá que desarrollarse, convocarse una licitación pública. Ahora, ya cuando hemos firmado el contrato, como dije, aparece en la escena el administrador de contrato. Es la persona también que va a estar facultada para firmar las actas de recepción. Ninguna otra persona dentro de la institución podrá dar fe que el contratista ha cumplido con su obligación y por lo tanto procede que se le tramite y entregue el pago correspondiente. Únicamente el administrador de contrato o orden de compra. Por ello es que también debe ser una persona que domine toda la normativa aplicable al objeto contractual. Cuando hablábamos en la Comisión Evaluadora de Ofertas del caso de un suministro de tecnología, yo decía de unas laptops, podría ser unos smartphones, podría ser el desarrollo de una app, pero la persona que esté designada como administrador de contrato es la que va a dar fe que el contratista está entregando a la institución lo que se estaba exigiendo, requiriendo en las bases de licitación o de concurso. ¿Qué otra persona podrá saber si el smartphone que nos está entregando es el que corresponde a las características que incluimos en la base de licitación, o si es el desarrollo de aplicaciones, como tiene que ser una persona especialista en el área para que pueda decir si en realidad este software es el que necesitábamos. De igual manera, si es un suministro de medicinas, tiene que ser un profesional que conoce la normativa aplicable a medicina. Recordemos que en ningún momento se puede regular el objeto contractual mediante marcas. Eso violenta los derechos de, de los, de las empresas competidoras de esa marca. Por lo tanto, se podría iniciar un proceso en un juzgado de lo contencioso administrativo contra la institución. Entonces veamos, el administrador de contratos coordina con el proveedor la recepción de los bienes. Coordina, se van a poner de acuerdo dónde y en qué momento se va a hacer la entrega o se va a prestar el servicio, de acuerdo a lo que establezcan los documentos contractuales. Recibe bienes o servicios
y emite el acta de recepción. Entrega originales al proveedor para que los presente a cobro. Normalmente es en tesorería. Guarda documentos en el expediente del proceso. Tendrá que llevar, es obligación del administrador de contrato, llevar este expediente del proceso. Y quinto, traslada a la UASI copia del acta firmada de recibido y documentación anexa, facturas y otros. Esto es aplicable a casos sencillos y a casos complejos. Realmente el administrador de contrato tendrá mucho que hacer dependiendo de la naturaleza de la contratación. En ocasiones es una orden de compra en la que se está pidiendo simplemente que haga entrega de un bien y va a recibir, revisar que todo esté conforme y le entregará el acta de recepción. Pero a veces puede ser un contrato, por ejemplo, el de vigilancia o el de limpieza o aseo, mantenimiento, que va a desarrollarse a lo largo de varios meses. Entonces el administrador de contratos es el que estará al pendiente a lo largo de todos esos meses que cuál es el desempeño del contratista. Va a presentar un informe, por lo menos mensualmente, a la UASI y al resto de unidades involucradas sobre el desempeño del contratista. Incluso dependerá del informe, de si ocurriere algo positivo o ocurriere algo negativo, toda la institución se basará en ese informe para poder actuar. Si hay incumplimientos, también lo va a informar. Si hay solicitudes de parte del contratista, también las va a gestionar. Eso lo vamos a ir viendo ya un poco más al detalle. Del artículo 82 bis, principales responsabilidades. El nombramiento, como hemos dicho, está a cargo del titular o del designado a propuesta de la unidad solicitante y será a través de acuerdo. Las responsabilidades son por lo menos las siguientes del administrador de contrato. Verificar el cumplimiento de obligaciones. Por lo tanto, en ese paquete que le ha entregado la UASI, tiene que estudiar bien cuáles son las obligaciones del contratista y no puede excederse, ni puede exigir menos. Si exige menos, está dañando a la institución y tendrá que responder por ello. Si exige más, está posiblemente violentando derechos de la empresa y también tendría que responder por ello. Por eso se necesita una persona equilibrada, mentalmente sana, fuerte. Realizar la recepción de obras, bienes y servicios. Podría ser de la unidad solicitante, como vimos en la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, o podría ser un especialista que apoyó a la unidad solicitante. Reportar incumplimientos, ya sea que entregó o no entregó el contratista o entregó tardíamente. Estos reportes servirán de base para que actúe, por ejemplo, la UASI si procede el inicio de un proceso sancionatorio. ¿Y cuál sería la sanción? Pues habría que ver dependiendo de la infracción, pero muchas de estas infracciones le corresponde a la UASI iniciar ese proceso sancionatorio. Gestionar órdenes de cambio, que esto es propio del área pública, modificaciones, esto es, y prórrogas ante la UASI. Eso es propio de todos los contratos. Modificaciones y prórrogas puede haber en todos los contratos. Y es importante recalcar que es responsabilidad del administrador de contrato gestionar. No está facultado para aprobar, sino que presentará ante la UASI la solicitud si es que el contratista es el que ha tomado la iniciativa, está solicitando una prórroga o está planteando una orden de cambio, pero podría haber órdenes de cambio, modificaciones que son iniciativa de la institución. Y el administrador de contrato presentará algún tipo de recomendación. Emitir orden de inicio. Es importante recalcar que aunque el contrato se firme el día de hoy, será la fecha que establezca la orden de inicio la que marca el inicio del plazo contractual. Y es
el administrador de contrato quien va a emitir esta orden de inicio. Se va a coordinar con el contratista para establecer esa fecha. Como en todo, como dije, debe ser una persona con el equilibrio mental y emocional para que no le caiga ni bien ni mal el contratista, sino que eh, haga sus valoraciones y establezca esa fecha de acuerdo a los intereses institucionales y a la realidad de la gestión del contrato. Algunas ocasiones podría ser que se ha firmado ayer u hoy el contrato y sea imposible empezar hoy mismo. Eso depende pues de la naturaleza del contrato. Pero supongamos que es un contrato de prestar servicios de vigilancia o aseo. Podría ser que el administrador de contrato considere, mire, en 2 días puede coordinar con su personal y usted a partir de dentro de 2 días hábiles tiene que comenzar. Entonces la orden de inicio va a contar a partir de aquella fecha. Y es a partir de esa fecha que empezaremos a llevar la cuenta de los días del plazo contractual. Aprobar el plan de anticipo. La ley establece que se le puede otorgar al contratista un anticipo hasta por el 30% del monto contratado. Si el contrato es por $100,000, quiere decir que le podemos anticipar $30,000. Tendrá, por supuesto, que garantizar la empresa con la documentación que exige la ley previamente para que le otorguemos ese anticipo. Pero será el administrador de contrato quien apruebe el plan de inversión del anticipo. Por ello, una vez mencionamos que tiene que ser un experto en la materia para que no le vaya a sorprender el contratista ni nadie ni se vaya a exceder en las exigencias. El, el contratista puede plantear, mire, necesitamos este dinero porque tal material va a subir y por lo tanto para evitar problemas a la institución vamos a comprarlo anticipadamente y lo vamos a empoderar. Entonces, si eso realmente le conviene a la institución, lo sabrá el administrador de contrato. ¿Y en qué lo va a invertir? ¿Qué es lo que quiere comprar anticipadamente? Pues sabrá el administrador de contratos si realmente le conviene o no a la institución hacerlo. Si procede, pues aprobará este plan de anticipo. Aquí no lo dice, pero también deberá aprobar el plan de amortización del anticipo. O sea, no solamente lo va a invertir, sino que cómo lo va a devolver. Este es un pasivo que está adquiriendo la empresa con la institución. Es un anticipo que todavía no ha devengado. Se le va a exigir obviamente que abra una cuenta bancaria para, para que abierta por la empresa contratista para el manejo exclusivo de estos fondos. De esa manera es más fácil rastrear, auditar el manejo, el uso que le ha dado a esos fondos. Pero independientemente de ello, el administrador de contrato deberá aprobar el plan de anticipo. Y luego nos dice acá, elaborar las actas de recepción. Si alguien por primera vez le han designado como administrador de contrato y no las sabe redactar, pues se puede apoyar en la UASI o en el manual de la UNAC para elaborar estas actas de recepción. Existe también la recepción parcial para unos casos que lo vamos a mencionar. Esto está tomado del manual de la UNAC. Es el perfil del administrador de contrato. O sea, cuando la unidad solicitante va a proponer a quién debe designarse como administrador de contrato, tiene que apegarse a este perfil que nos está estableciendo la UNAC. Recordemos que lo que emana de la UNAC cuando se trata de la aplicación de la LACAP es de obligatorio cumplimiento, no es una sugerencia. De la misma forma, cuando el titular designe al administrador de contrato, tiene que apegarse a este perfil. Y podemos ver que la UNAC está abordando 3 ámbitos de esta persona: sus conocimientos, sus valores y sus habilidades. En cuanto a conocimientos, debe tener conocimiento sobre el objeto de la contratación.
Si es un contrato de vigilancia, debe saber sobre ese tipo de prestación de servicios. Si es un contrato de obra pública, debe ser un experto en obra pública. Si es un contrato de medicina, debe ser un profesional eh, de la salud. Si es un contrato de prestación de servicios informáticos o de suministro de tecnología, debe ser un profesional del área informática. Eh, no puede una persona simplemente porque le dieron una orden aceptar ser administrador de contrato a ciegas de algo que no conoce. Pagará las consecuencias. Y posiblemente en el momento que ya sea otro jefe u otra jefa que, que, que fue quien le dio la orden para que lo hiciera, debe evaluar, valorar la persona y cuál es el mal menor. Si le van a despedir o le van a, que por disciplina institucional tiene que aceptar firmar algo que no sabe que está firmando o apegarse pues a lo razonable que es de alguna manera excusarse para no aceptar una designación que no pueda llevar a cabo adecuadamente. Debe conocer el alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo. En los documentos contractuales está contenido ello. Incluso hay una lista mínima de cuáles son los documentos contractuales, pero dependiendo del caso, esa lista puede ampliarse. Y es algo que debe conocer plenamente el administrador de contrato. Debe conocer la normativa aplicable. En la actualidad, como existe el sistema integrado de gestión, hay muchas consultorías deshonestas que tratan de disfrazar la normativa aplicable con normas ISO que no son aplicables. Hay unas que sí y otras que no, pero el experto en la materia, el profesional, sabe cuál es la normativa aplicable. Si vamos a tener personal armado en la institución, por lo menos habrá algún permiso de portación de armas que esta persona sabe que tiene que exigirse. Y cuál es el perfil del, del que va a prestar el servicio, el perfil psiquiátrico de esta persona, para que no cause un problema o un daño con su arma de fuego a la gente que llega como contribuyente a la institución o al personal de la institución que está laborando ahí todos los días. Todo el mundo tiene que estar con la tranquilidad que esa persona sirve para guardar el orden y que no es una amenaza. Ese tipo de normas las conocerá el que sabe administrar ese tipo de contrato. Procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. Esto cabe dentro de lo que acabo de mencionar. No es lo mismo gestionar un contrato de vigilancia que un contrato, por decir algo, de limpieza, de jardinería, de mantenimiento de aires acondicionados. Es completamente distinto y un contrato para el servicio automotriz y la unidad de servicios generales tiene a su cargo el parque, la flota vehicular de la institución y necesita contratar una empresa para el mantenimiento automotriz, sabrán cuál es la forma de gerenciar ese tipo de contratación. Igual el desarrollo de obra pública. Cómo se administra la obra pública no es solo ir a dirigir el proceso de campo, que ese es un error que ahora se está presentando y un vacío en la formación de los profesionales de esa área. Incluso parece que ya no hay maestrías para administrar empresas constructoras, sino que solo para personal de campo. Y eso está creando un vacío en esas empresas, tanto que los contratos importantes los están llevando a feliz término empresas extranjeras, porque el pensum nacional pues se ha deteriorado. Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Esto no es algo que se debe hacer intuitivamente. En el desarrollo de cualquier contrato donde se involucran muchas personas, ya más de 2, 3 seres humanos conviviendo en una actividad más de 60 días, pues podría ser que se genere algún tipo de controversia o conflicto. Para que se resuelva favorablemente, existen técnicas de negociación y no debe hacerse de manera intuitiva. Afortunadamente, en la historia reciente de El Salvador, en la administración pública, las unidades que tienen a su cargo la gestión del talento humano se han preocupado
para que haya más gente capacitada en el conocimiento de estas técnicas de negociación y resolución de conflictos. Recordemos que no se trata de imponer ni de permitirlo todo, sino que encontrar una ruta de solución que beneficie a las partes, que se rompan los estancamientos y que se resuelva favorable, no como un simple litigio, donde alguien va a ganar y perder, sino que normalmente la vida no es un partido de fútbol, sino que tiene que haber a veces una solución concordada para resolver conflictos. Por ello, tiene que ser el administrador de contrato un protagonista en ese tipo de resolución. Luego, costo-beneficio, cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. Aquí vuelvo a mencionar los contratos de tecnología. Pensemos que desde la etapa de planificación, cuando se establecieron ahí las condiciones, las características del objeto contractual, si eran impresoras o si eran smartphones, se colocó en la base de licitación, se incluyeron las características de lo que estaba disponible en el mercado en aquel momento. Pero por muy rápido que se haga el proceso, podría ser que hayan transcurrido 4, 5, 6 meses desde la etapa de planificación hasta que ya el contratista está listo para hacer la entrega. Y entonces la tecnología avanza tan rápido que aquellos modelos que nos sirvieron para la etapa de planificación ahora ya sean obsoletos y lo que está disponible en el mercado son nuevos modelos. 6 meses es razonable para que cambie la tecnología, avanza nuevamente y entonces lo que el contratista puede eh, suministrar no va a corresponder con lo que estaba en la base de licitación. En esas ocasiones podría ser que el contratista le proponga al administrador de contrato, mire, le voy a entregar este otro modelo que es igual o mejor y se lo voy a dejar al mismo precio, porque así me obliga el precio. Para saber si es para beneficio o no de la institución, es el administrador de contrato quien sabrá si eso es así. Y entonces va a recomendar, pero tampoco se los puede recibir sin tramitar, sin gestionar la modificativa correspondiente. Si no es lo que estaba contratado, habrá que gestionar ante la UASI la modificativa correspondiente. Y la UASI, por supuesto, lo hará del conocimiento de los titulares para desarrollar el debido proceso. Valores. Dedicación. La persona debe tener dedicación, ser diligente, imparcial, ético e integridad. O sea, no se va a prestar a doble agenda. No va a ser corrupta ni corrupto, ni va a querer sacar partido personal, sino que no va a ser íntegra en el sentido que va a mantener posturas objetivas y honestas. Por eso dice diligente también e imparcial, sin ningún tipo de sesgo. Y luego en cuanto a habilidades, debe ser alguien que sabe, tiene la habilidad para trabajar en equipo, sobre todo equipos multidisciplinarios, desde altos ejecutivos hasta el obrero más humilde. Está integrado a veces, hay equipos también de solamente profesionales y sabe trabajar con equipos solo de profesionales de diferentes disciplinas. Tiene fortaleza comunicacional. A veces conocemos personas muy brillantes, muy inteligentes, pero que no tienen estabilidad. Se les dificulta comunicarse. Si es administrador de contratos, tiene que tener fortaleza comunicacional. Orden en la gerencia del contrato o orden de compra. Tiene que tener esa habilidad, llevar en orden el gerenciamiento del contrato o orden de compra. Ser conciliador y proactivo. Disculpen que estoy hablando en masculino por cuestión de tiempo, pero sería la persona debe ser conciliadora y proactiva, pero no permisiva. Es decir, no le voy a decir sí a todo, sino que va a encontrar el punto de equilibrio priorizando el interés institucional, pero cuidando de no violentar derechos de la empresa contratista. Juicio lógico y buen criterio.
El juicio lógico, lo que nos quiere decir la UNAC es que la persona tiene la claridad mental para visualizar las consecuencias de una acción, que toda causa tiene un efecto. Si las acciones que tomamos nos llevan por esta ruta y nos desviamos, entonces vamos a llegar a otro punto de partida. Esa claridad en el desarrollo de los hechos, en la administración del contrato o orden de compra, la debe tener la persona. Si es una persona conflictiva, aunque sea muy capaz, no debe ser designado como administrador de contrato. Hay personas que pelean con todo, incluso tienen conflictos internos y pelean desde la mañana con el espejo. Una persona así, lo más seguro es que va a arrastrar a la institución innecesariamente a un conflicto, a una controversia, y después será difícil desarmar esos nudos gordianos cuando todo pudo resolverse a este nivel durante la marcha. Eh, Vamos a hacer la pausa en este momento. Cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto lo abordamos después del proceso.